Título del mensaje de esta mañana, el método. Basado en 2 de Corintios capítulo 4, versos 1 al 7. Y lo vamos a leer juntos en el nombre de Jesucristo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Tomamos un tiempo de oración. Padre soberano, Dios eterno, en esta mañana humildemente te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. Ayúdanos a entender este método que la Biblia nos enseña, que es justamente el tuyo, por medio del cual las personas pueden ser salvas y tener un lugar en el cielo. Señor, ayúdanos a ir profundamente en el conocimiento de tu verdad. Líbranos del prejuicio personal. Líbranos de la acción de los demonios que operan sembrando en nuestra mente pensamientos que nos saquen de contexto o que nos sacan de la directa atención a la voz de tu Espíritu, a través de tu palabra, a través del predicador. Líbranos del mal, Señor, líbranos de todo mal. Aún te pido, sánanos de todas nuestras enfermedades, dolencias y aún molestias, para que todos libres podamos aprender y conocer tu palabra. En el nombre de Jesús humildemente te pedimos, ayúdanos, Señor, y todos con fe decimos, amén. Amén. Tome su asiento, por favor. Pablo hablaba que tenía un ministerio como nosotros todos sabemos que lo tenemos. Pero es un ministerio no por la capacidad que cada uno tengamos, sino por la posición que ocupamos en el reino de Dios. Somos hijos de Dios, si es que nacimos de nuevo, somos discípulos de Cristo, si es que verdaderamente estamos aprendiendo de Él. Somos hechos nuevas criaturas si es que el Espíritu Santo ha hecho el milagro de la regeneración, previo elección divina, soberana, antes de la fundación del mundo, de cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Pero no por capacidad, cualidades personales o cuestiones particulares en las cuales hayamos hecho el esfuerzo de desarrollarnos y estar por encima de las personas de este mundo que no sirven a Dios, sino simplemente tenemos este ministerio
según la misericordia que hemos recibido, y por esa razón no abandonamos. Seguimos anunciando a Cristo como el único y suficiente Salvador para todo ser humano que por naturaleza es pecador, por más que lo niegue, y si lo niega ya está añadiendo un pecado más. Y tenemos este ministerio, por más torpes que seamos de lengua, por más poca intelectualidad que hayamos desarrollado o con la que hayamos nacido, tenemos este llamamiento a ser anunciadores de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Llámese luz no al mero efecto energético, sino luz a la verdad de Dios, que de por sí ilumina el entendimiento de todo hombre y particularmente de los que son salvos por medio de Jesucristo. Los que por medio de esa verdad viven en santidad, pero no movidos por el temor a irse al infierno, no por apenas el deseo de cumplir con la ley, porque se supone que hay que cumplirla, ni siquiera por una cuestión de conciencia, aunque la conciencia está para ayudarnos a cumplir la ley moral de Dios me refiero, sino por el puro amor que Dios nos ha dado para amarle a Él y temerle, obedecemos y nos santificamos simplemente por la naturaleza nueva que tenemos. Somos hechos santos en nuestro hombre interior y debemos hacer lo propio en el exterior, día a día perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Antes bien, dice Pablo, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, o sea, no haciéndonos los vivos, no con avivadas, no con algunas estratagemas raras o algún tipo de habilidad callejera como para conquistar un corazón para Cristo. Ni siquiera adulteramos la palabra de Dios para que sea más digerible, menos ofensiva al pecador. La palabra de Dios ofende al pecador. La palabra de Dios ofende nuestra naturaleza humana. De hecho, alguno pudo haberse ofendido más de una vez con los pastores, conmigo, por haber dicho simplemente, o haber leído lo que decía la Biblia y de repente se agarraron con el cartero y no con el autor del mensaje. De hecho, por la manifestación de esa verdad en nosotros, inclusive nosotros los predicadores, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios, como diciendo, pueden contar con nuestro testimonio personal, pueden contar, y ustedes lo saben, les es evidente, algunos por envidia, algunos por reconocimiento natural, saben que nuestro matrimonio es irreprensible, nuestros matrimonios, que nuestros hijos todos sirven al Señor con nosotros, y esto naturalmente no hace 5 días, sino hace más de 2 décadas, y alguno hasta 3. No, Roberto, 4 no, ya no, ¿no? Todavía no. Bien. Sin tener una mancha, y así también en lo administrativo, nunca hemos dejado de honrar a Dios con nuestros bienes, administrando sabiamente nuestra economía, la de la iglesia, y ayudando a administrar la economía de muchos hermanos, dándoles ejemplo en todo, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Por esto, dice, si nuestro evangelio está encubierto en realidad, dice Pablo, entre los que se pierden. O sea, si a alguien no le cayó la ficha
es porque está perdido en realidad, porque está muerto espiritualmente, no puede ver el Evangelio, no puede ver la gloria del Evangelio, porque además de ello, además de estar muerto, el Dios de este siglo, Dios con minúscula, refiriéndose al príncipe de este mundo, el diablo, Satanás y sus demonios, dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. O sea, el diablo se ha encargado de que los muertos estén vendados, todavía por decirlo de alguna manera, para que no tengan ninguna opción de ser salvos. El príncipe de este mundo se encargó de velar el entendimiento, oscurecer el entendimiento, evitar todo ingreso de luz. Es como aquel que quiere dormir aún de día y hace lo posible para que la luz no se filtre ni aún por debajo de la puerta. Bueno, eso es lo que hizo el enemigo, bloqueó todo acceso de luz de alguna manera supernatural, no sé cómo, no importa tanto cómo, porque un ciego muerto, vendado, no importa cómo esté, si muy vendado, poco vendado, o el método que se usó para vendar, la cuestión es que no puede de ninguna manera entender la gloria del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No puede porque está muerto y porque está bloqueado el acceso a la luz de Dios, a su mente. ¿Se da cuenta? Son dos elementos, dos factores, más que determinantes para que una persona humana por sí sola sea capaz de reconocer la luz de la gloria del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es imposible. Y Pablo decía, porque en realidad, ustedes saben, no nos predicamos inclusive ni a nosotros mismos. Aún usted sabe que muchas veces Pablo tuvo que explicar a aquellos que desacreditaban su ministerio utilizando de aquel método, bueno, del cual sabiamente las hermanas que estuvieron ayer en la reunión se explayaron muy bien, y es el método que utiliza Satanás para desacreditar a los hermanos, a los ministros, a través de personas humanas, dentro de la iglesia, no fuera de ella. Pablo, con todo, a pesar de que tenía que defender su ministerio personal, decía, en definitiva, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y en tal caso, si hablamos de nosotros, hablamos de vuestros siervos por el amor de Jesús. O sea, de personas que nos dedicamos a trabajar para que al pueblo de Dios le vaya bien espiritualmente, eventualmente le vaya bien en lo económico como resultado, si se quiere, de una aplicación del conocimiento de Dios por la sabiduría recibida que es comunicada a través de la exposición de la Escritura, la cual, si se recibe humildemente, edifica el alma, capacita a la persona a ser un buen administrador de los dones de Dios, cosa de que si no se recibe, se sigue en la ignorancia y la mala administración sigue siendo parte del estilo de vida, y las consecuencias naturales de la mala administración persisten a través del tiempo, e inclusive la persona comienza a echarle la culpa a Dios, a decirle, bueno, es la voluntad de Dios que yo sea así, viva así. No entendiendo muchas cosas por falta de sabiduría. Porque si hay algo que dice la Biblia, riquezas, honra y vida son la remuneración de... ¿Cómo? De la humildad y del temor de Jehová. A los humildes Dios les da mayor gracia. Porque nada falta
a los que le temen. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos. Amén. Qué buena la palabra, ¿no? Es infalible. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones. Usted sabe que la palabra corazones, ¿qué implica en la Biblia? Hombre interior, mente y espíritu. El hombre interior, la parte inmaterial del ser humano. Bueno, dice la Biblia que resplandeció en nuestros corazones, ¿pero para qué? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, pero ¿a través de qué? ¿O a través de la imagen de quién? A través de la faz, o sea, la imagen, a través de la persona de Cristo, nosotros, y esa imagen, esa persona que tiene su propia gloria, que es la gloria de Dios, es la que a su vez ilumina el conocimiento, mente, discernimiento, capacidad de pensamiento y razón, es iluminada para unir armoniosamente y de manera teológicamente correcta todos los pensamientos, mandamientos y promesas de la Biblia, así como Dios lo diseñó o lo estableció en su misma palabra. ¿Me están siguiendo? No trato de ir despacito para no repetir las cosas y no dar muchos ejemplos, sino que todos puedan alcanzar, ¿sí? Cualquier duda, anota y después, ¿sí?, lo desarrollamos más. Bien, Dios es el que mandó, quiero resaltar esto, que de las tinieblas resplandeciese la luz. O sea, de la ausencia de verdad apareciese la verdad. ¿Pero eso quién lo mandó? Dios. O sea, usted está viendo que este ministerio que todos tenemos, el de la reconciliación, en definitiva es Dios el que lo comenzó. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el fin, ¿verdad? O sea, hay un Dios que la comenzó. Hay un Dios que nos escogió antes de la fundación del mundo y hay un Dios que preparó un cordero antes de que el mundo fuese y que el hombre fuese y que el mundo existiese. Ya había un cordero, porque el cordero estaba preparado antes de la fundación del mundo. O sea, todavía no existía el hombre, todavía el hombre obviamente no cayó en pecado, pero ya había un cordero preparado para ser sacrificado, era Jesucristo. O sea, usted sabe que Dios antes de la fundación del mundo ya determinó salvar un pueblo. Predestinó un pueblo a ser salvo. Y a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es la predestinación de Dios. De ese pueblo, tomar las personas y predestinarlas a ser salvas y hacerlas semejantes al Hijo en carácter y vida. Usted debe saber que el Dios omnipotente, de hecho lo sabe, lo aprendió en el Génesis, ¿no? Como, a ver los chicos, los preadolescentes. ¿Cómo empieza la Biblia? A ver cómo empieza, Génesis 1:1. A ver esas vocecitas. Bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué bueno. Oh, cómo me encanta ese verso. Ya al arrancar la Biblia, ya me sorprende. Bien, en Salmos 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Tema a Jehová, dice el verso 8, toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces cuando dice en el verso 6 que hemos leído, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones.
O sea, Dios es el que se manifestó dentro de nosotros para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero decía luego el apóstol, no, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál? ¿Qué tesoro? El conocimiento de la gloria de Dios. En vasos de barro, estos vasos de barro, como usted y como yo, hombres imperfectos, hombres que no tienen mucha capacidad intelectual, que la mayoría de ustedes no han llegado a terminar, quizá, no, la secundaria sí, pero no la universidad, la mayoría de ustedes no son universitarios. Pero no importa, eso no tiene nada que ver, porque no es cuestión de universidad, sino es cuestión de que Dios mande. Aleluya. Es cuestión de que Dios mande que en las tinieblas resplandezca la luz en tu corazón para la iluminación de tu conocimiento, de tu conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios mandó que nadie te humille por lo que sos, porque Dios mandó. Y que nadie que sea universitario, inteligente, diga, no, porque yo entendí. ¿Vos entendiste? Sí, Juan. Entendiste porque Dios también resplandeció en tu corazón para la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Nadie se gloríe. Si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Eso es lo que estamos haciendo. Salmos 148:4 dice, alabadle cielos y aguas que están sobre los cielos. Perdón, dice, alabadle cielos de los cielos. ¿Cuáles son los cielos de los cielos? Porque hay un cielo, o hay dos, o hay tres. ¿Cuántos hay? Tres. ¿Cuál es el primero? El espacio celeste. El segundo, el cielo de las estrellas, el espacio negro. Y el tercero, el más lindo de todos. ¿Dónde está el Señor? El tercer cielo. Donde está el trono de Dios. Amén. ¿Cuánto van para allá? Bueno, ahora usted espiritualmente tiene acceso con confianza ante el trono de la gracia, pero por medio del Espíritu Santo, ¿no? Es de una manera virtual que usted lo tiene. No es que se le sale el espíritu suyo y viaja por intermedio del espacio, hace un viaje interestelar y llega al trono de la gracia. No. Sino usted por medio del Espíritu Santo tiene acceso al trono de la gracia. ¿Sí? ¿Amén? Bien. Igual un día vamos a estar allí. Por ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo porque estamos en Cristo, porque Cristo se sentó a la diestra del Padre y como nosotros estamos en Él, nosotros estamos sentados con Él en los lugares celestiales, pero porque Él está sentado, porque de hecho nosotros estamos sentados acá. ¿Sí? Porque si usted está sentado acá y el Espíritu está allá, de acá nos lo sacamos de manera horizontal a usted. ¿Entiende? Creo que entendieron. Bien. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. ¿Cuáles son las aguas que están sobre los cielos? Las que aparecieron anoche, hermano. Gracias a Dios. Las nubes. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. O sea, las leyes de la física, bueno, ustedes saben que hay las tres leyes de Newton, muy conocidas, y muchas otras leyes de la física, del electromagnetismo, de la electricidad, bueno, muchísimas leyes mecánicas, físicas, pero que las descubrió el hombre, pero el que las estableció es Dios. Él dice que Él creó todas esas leyes. Y sabe, yo veo la firma de Dios en esas leyes, porque la matemática describe con absoluta belleza todas esas leyes. Es admirable. Los que estudiaron matemática
o análisis matemático, ven... ¿Cuántos estudiaron análisis matemático? A ver, ¿alguien quiere? ¿Cuántos ven la belleza en la creación a través del análisis? Qué bueno. Pocos son, ¿no? Bueno, que esos testigos le cuenten lo que la matemática, cómo la matemática puede unificar todas esas leyes de una manera gloriosa. Hay que ser necio para no reconocer a Dios. Bien. Les puso ley que no será quebrantada. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién hizo el universo? O sea que Cristo es el que hizo el universo. Sí. Sí, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, escuche, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Usted vive, yo vivo, yo existo, yo soy lo que soy, usted es lo que es por la palabra del poder de Cristo. Porque Él es el que sustenta todas las cosas por medio de la palabra de su poder. Entonces, dígame qué parte hace usted para existir. Dígame qué es lo que hace usted para vivir. Dígame lo que usted hace para ser lo que es. Si Cristo saca el sustento a través de la palabra de su poder, ¿qué es lo que queda de usted? Bien definido, nada. Eso para que entienda usted, hermano, el alcance de Cristo. Cristo no es una medallita, hermano. Cristo no es un personaje que bendice la vida del creyente. Cristo no es un mago que anda sanando gente por ahí. No es apenas eso. Cristo es el que sustenta lo que existe, hermano, por la palabra de su poder. Entiéndalo. Es el que sustenta todo porque Él simplemente lo dice. No es cualquier cosa tu Cristo, hermano, ¿eh? Amén. Está muy bueno. Todo lo que vive y existe lo hace así por la palabra de su poder. Por eso Salmo 119, 91 dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. ¿Qué dice? Todas ellas te sirven. La Biblia dice, ¿no?, que aún el impío es para el día malo. Para esto, a Faraón le dice, para esto te he levantado, para manifestar en ti mi poder. ¿Y cuál es el poder que manifestó en Faraón? Dios. ¿La bendición? El poder para destruir a los enemigos de Dios y de su pueblo. Entonces vea, yo quiero que empiece a ver la profundidad. ¿Cómo se llamaba el título del mensaje? El método. Bien, quedó bien grabadito. Bien. Corto, pero está bien. Bien. Quiero que vea porque estamos sentando la base para luego ver el método propiamente dicho, que creo que lo está intuyendo usted. El método de Dios para salvar vidas. Pero antes debe entender un poquito algunos principios que fundamentan los argumentos que vamos luego a enumerar. Todas ellas te sirven. Usted sabe, inclusive Dios llamó, si ustedes recuerdan, al rey Ciro, mi siervo. Aunque no me conociste, decía, Dios determinó usarlo a Ciro. Y él, al rey Ciro, ¿para qué lo utilizó al rey Ciro?
para sustentar y proveer recursos y permisos políticos para que Israel salga del cautiverio y vuelva a su tierra a reedificar el templo y los muros y la ciudad y demás. Pero así también, por ejemplo, Dios dice que las autoridades civiles están puestas ¿para qué? Para castigar al que hace lo malo y alabanza del que hace lo correcto. Están para impartir justicia, son siervos de Dios para esto mismo, por eso también pagamos los impuestos. A nosotros nos cuesta en nuestro país, porque somos campeones de carga y presión tributaria en nuestro país, pero así lo estableció Dios, sea para probarnos o para castigarnos como nación. Dios nos manda a que paguemos al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Sí? Y estos son siervos de Dios y no son creyentes, pero sirven a Dios para impartir la justicia, para controlar el mal, para que no se desmadre la humanidad y la conducta termine autodestruyendo rápidamente la humanidad. Dios limita en alguna medida, a través de la imperfecta justicia humana, la maldad humana para que no se destruya la humanidad antes de tiempo, lo cual hubiese acontecido si Dios no hubiese intervenido de esta manera. Todas ellas te sirven. Dios dice, ¿recuerdan que si nosotros no clamamos, aún las piedras clamarán? ¿Sí? Aún las piedras clamarán. Si nosotros no clamamos, aún las piedras clamarán. Dios no depende en ninguna medida de nosotros. Y usted no puede hacer nada para mejorar su situación por su propia voluntad. Esto derrumba un poquito el orgullo y la autosuficiencia, ¿no? Que somos tan cristianos oportunistas. Bien. Mire, para que se nos derrumbe un poco más el orgullo particular, ¿no? Y la autosuficiencia que a veces, aún como creyentes, conservamos. Debemos saber que vivimos y somos solo por su palabra. Vivimos y somos solo por su palabra. 1. Por su palabra y su voluntad nos hizo nacer de nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque en Santiago 1:18 él usa la figura del nuevo nacimiento justamente para ilustrar algo. Porque no es poner a cero el contador, oiga. Usted si tiene un contador lo puede poner a cero, si tiene la manijita. ¿No hace usted en la vida borrón y cuenta nueva? ¿No hace alguno decimos, bueno, me divorcio? Y cuando me caso, y bueno, empezamos de nuevo. Rehago mi vida, no se usa la frase, es así, pues rehago mi vida. ¿Está bien? Lamento mucho el divorcio, ¿sí? Dios lamenta también el divorcio, yo lo lamento particularmente. ¿No es la voluntad de Dios el divorcio? No, nunca. ¿Alguna vez? Nunca es la voluntad de Dios. O sea, lamentablemente Él lo da como último recurso para cuando no hay solución en la pareja, pero la voluntad de Dios es que lo que Él unió, el hombre no lo separe. ¿Sí? Eso es así. Pero esa no es la figura. La figura es esta. Santiago 1:18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ahora, si Él
de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dígame, ¿qué parte o qué opción tiene usted o tuvo usted? ¿Qué hizo usted para decidir nacer? ¿Qué parte de su voluntad aplicó usted a la hora de nacer de su madre y de su padre? Dígame, ¿qué esfuerzo, qué parte de usted decidió nacer? Entonces no es cuestión de poner el contador a empezar a hacer, porque Dios hace nuevas todas las cosas, ¿sí? Él dice que no hace parches, sino hace nuevas todas las cosas. No os digo que es necesario nacer de nuevo o de arriba, nacidos del Espíritu, regenerados o reengendrados. O sea, comenzar de nuevo. Bueno, ¿qué parte usted puede intervenir para nacer de nuevo? Por esto, mis amados hermanos, en vez de hablar tanto y argumentar tanto y esgrimir tantos argumentos, más vale dediquémonos a escuchar la soberana palabra de Dios por medio de la cual nos hizo nacer. Por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. Y insisto en esto porque es por la palabra de verdad nos hizo nacer de nuevo, no por el método evangelístico de la hermana, ni por la habilidad de la predicación del predicador, ni por el sistema celular, ni por la campaña en el estadio Kempes, ni por la habilidad para enganchar a las personas con palabras que tenés vos o que pueda tener algún hermano, sino Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Está viendo el método, me parece. La Biblia dice que el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Dios escogió o determinó salvar a los creyentes por la locura de la locura de la... ¿Qué es la predicación? Bien entendida. Exponer la palabra, hablándola, por supuesto, exponerla, explicarla y aplicarla. En palabras más, palabras menos, hablarla, como dice bien la hermana. Por medio de esa loca exposición de la palabra escrita, loca para los que se pierden, Dios determinó salvar a los creyentes. Dígame cuál es el método hasta ahora. ¿Lo está entendiendo? Bien, esto voy para que usted entienda el valor de la misma palabra que Dios a manera de método utiliza para hacer todo. El método es, hasta donde yo estoy viendo, que Dios abre la boca y terminó el método. Dios cierra la boca y se acabó el método. No puede usted añadir más nada si Dios no habló. Luego que usted fue salvado, estaba todavía encadenado, como el bebé que todavía está atado a la placenta por medio del cordón umbilical. Alguno que otro podía haber venido enredado medio, ¿no? No sé a quién le tocó eso. Pero bueno, hay algunos que sí, salieron medio enredadito y bueno, el médico con buena habilidad ahí desató el nudito y a casa. ¿Bien? Pero en Juan 8:31 veo que su palabra nos liberta. Dice Juan 8:31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, la evidencia de que Dios hizo algo es que son discípulos y permanecen en la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué permanecen en la palabra? Bueno, porque Dios los hizo nacer por su voluntad, por medio de la palabra, y subsisten, y en esa condición perseveran por la palabra de su poder. Ahora, la Biblia dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Otra palabra que describe su palabra, verdad. La verdad es única. ¿O cuántas verdades hay? Una. Las demás son medio verdades o mentiras francas, pero en realidad no son verdades porque verdad hay una sola. Denominamos entonces esto verdad absoluta. Concepto que no es aceptado en la actualidad hoy por la sociedad moderna por su altísimo grado de relativismo moral, intelectual y podríamos decir todo en el ámbito de lo subjetivo, ¿no? Porque si hay algo que es absoluta es la ciencia, la matemática es absoluta, por eso se la denomina ciencia exacta, y las otras ciencias pueden ser humanas, pero no son exactas, y hay otras que son muy subjetivas, que no son ciencias, pero las llaman mal ciencias. Bien. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, primero vimos que, número 1, nacemos de su voluntad, ¿sí?, por la palabra de su poder. Número 2, su verdad, que es otra vez su palabra, es la que conocemos porque un día Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de Dios, de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos que Él dijo, yo soy la verdad, dijo Jesús, y conoceréis la verdad, o sea, le conocemos a Jesús y conocemos en la faz de Jesús la gloria de Dios, porque Dios iluminó nuestro conocimiento, o sea, si Dios no ilumina nuestro corazón, no podemos ver ni siquiera al que resplandece en nuestros corazones, porque de hecho no resplandece. ¿Me están siguiendo? Número 3, en el camino de la vida nos pasan cosas, pero de hecho venimos enfermos de nuestros pecados y todas sus consecuencias. Pero también dice en Salmo 107, verso 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Usted ha recuperado su vida y particularmente ha recibido el don de la vida eterna, no porque lo ganó o la ganó, sino porque usted recibió su palabra y se sanó y se libró de la ruina eterna. Pero no se salvó usted, Dios le salvó a usted. Amén. Una vez que así somos, liberados, sanados, obviamente previo nacimiento nuevo, podemos decir que por medio de otra vez su método, el mismo siempre, no cambia mucho Dios en esta parte, por su palabra somos edificados y crecemos. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? ¿Quién edificará la iglesia? Cristo. El mismo que creó el universo, el mismo que lo sustenta, es el mismo que la salva, es el mismo que la edifica, es el mismo que envía la palabra y la sana, es el mismo que envía la palabra y por la palabra de su poder nacemos de nuevo. No está quedando lugar para usted y para mí, para sus métodos y habilidades. Yo no veo que esté quedando. Amén.
En Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado. Me detengo ahí un segundo. ¿Cuál es el fundamento? No. Acá, ¿qué dice? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia, ¿sí? La iglesia. Sobre los apóstoles y profetas. ¿Qué se refiere cuando está identificando a los apóstoles y profetas? La ropa de los apóstoles y profetas, los huesos de los apóstoles y profetas, la tumba de los apóstoles y profetas, ¿o qué de los apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia? La palabra, la doctrina. La doctrina que traen los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento junto a la piedra angular, que es la principal piedra de construcción, Jesucristo mismo. ¿Qué es la piedra angular? Una piedra que se ponía en una esquina, a partir de allí se trazaban los ángulos, el ángulo correspondiente, donde se instalaban o se cavaban los cimientos, fundamentando la edificación, y a partir de allí la piedra angular que marcaba la edificación, a partir de allí se sobreedificaba la construcción. ¿Sí? Pero ¿cuál es el fundamento? Apóstoles y profetas y Cristo mismo. No se está refiriendo a los huesos de Cristo, sino a la palabra de su poder, que fue dada también por medio de sus apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento. A partir de allí, Cristo edifica a su iglesia como Dios solo soberano, o Él es copartícipe de otra soberanía. No es Él el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya, qué buen título ese, ¿no? Bien. Por las dudas, si le queda algo de orgullito por allí. Mire, terminamos este verso que dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, ¿sí? No es cualquier templo, es un templo santo. ¿Pero para quién? Para el Señor. Bien. Y en 1 Corintios 3:6, si le quedaba algo de orgullito, el mismo apóstol dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y dice después, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Decía el que está al lado, vos no sos nada, ni nadie. Ah, pastor, pero hubiese hablado antes, yo me estoy matando con esto de predicar el Evangelio. Si Dios entonces hace todo, entonces vámonos a casa, hermano. Oiga, si usted es parte de ese templo santo al Señor, usted es obediente al Señor. ¿Qué dice Mateo 28? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. ¿Puede eludir ese mandamiento? Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Usted tiene que cumplir la misión o la comisión? Sí. ¿Es opcional? No. Es un mandamiento a cumplir. Pero usted no es nadie. Ni yo soy nadie. Ni su método es nada. Ni todo lo que usted haga hace nada. Nada. No ayuda para nada. Pero pastor, entonces no hago nada. No. ¿Por qué? Y porque Dios le mandó que haga lo que tiene que hacer. Punto. Y no entiendo. Nadie te dijo que entiendas, sino que lo hagas. Pero me da miedo. Bueno, nadie te dijo que no ibas a tener miedo, sino que lo hagas. He aquí, os envío como corderos en medio de lobos. ¿Pero para qué? Para enseñarles a jugar al rugby a los... ¿Para qué? Para llevar la palabra. ¿Y cómo? En un absoluto estado de indefensión, muchas veces de persecución y de debilidad, como decía Pablo, que estamos en todo, angustiados, mas no destruidos, derribados, mas no muertos, ¿no? Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. O sea, en debilidad, en indefensión y con una comisión y sin nada para gloriarse. Ni método alternativo con el cual puedas ayudarle a Dios para salvar a la gente que Él va a salvar. Pero lo tenés que hacer. Está quedando claro el método, ¿no? El método es solo Dios y su palabra, sin vos, ni yo. Pero los dos tenemos, vos y yo, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Pregunto, como el eslogan de algún partido político, ¿estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Pregunto, como iglesia, ¿no? ¿Estamos o no estamos? Porque si usted está intentando con un método ganar a alguien para Cristo, ¿cómo es un método, por ejemplo? Y le cuento alguno. Tiene un pariente medio que le gusta la vida nocturna. Como cualquiera de nosotros, ¿no? Tienen sobrinos o hasta algún tío medio grande que le guste todavía la noche. Y usted para ganarlo para Cristo, ¿qué se va? Y se va a la noche con él. Me hago todos de todos para ganar a algunos para Cristo, decía Pablo. ¿Sabe que sábado nos pasamos anoche, no? Ganamos un montón para Cristo. ¿Usted puede creer que alguien puede ganar a Cristo? Si hay un solo método y Dios no va con vos. No, Dios está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Sí, pero que vayas a ser discípulo, no a bailar con Él. A tomar con Él. Porque algunos quieren ganar simpatizando con el familiar, con el ser querido, poniéndosele al lado y tratando de ser un poco deshonesto, un poco sucio, digamos, así no le ofende tanto el Evangelio. ¿Quién te dijo que encubrir lo ofensivo del Evangelio propugna la salvación de la persona que le predicas? ¿Quién te dijo que si vos escondés parte de la verdad, esa quita de la verdad salvará más rápido a tu familiar? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó esa necedad? ¿Quién te predicó esa barbaridad? Yo estoy viendo otra cosa en la Biblia. Yo veo que solo Dios, por medio de la palabra de su poder, nos hizo nacer. Solo Dios, por su verdad, nos hace verdaderamente libres. Solo Dios envía su palabra y nos sana. Solo Dios edifica en la persona de Cristo su iglesia. Solo Dios. Ni el que riega es algo, ni el que planta tampoco. Si Pablo y Apolos, que era poderoso en las Escrituras, y Pablo el apóstol de los apóstoles, eran lo que eran, vos y yo, ¿quién somos? Para creernos que tenemos la posta,
para que tenemos el método para el siglo XXI por medio del cual las almas vienen a Cristo. Yo tengo el método. Ajá. Me parece que no has entendido todavía que hay un solo método, y es el método de Dios, la locura de la predicación, del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La palabra de Dios, puedo decir entonces que tiene absoluta autoridad y singularidad. ¿Qué es la singularidad de algo? A ver si entienden esta palabra, que para algunos puede ser un poco medio complicadita su aplicación. No es una palabra difícil, pero su comprensión. ¿Qué es cuando digo que la Biblia es singular? A ver. Bien, hermana, que es única. La singularidad de la palabra de Dios es única, es singular. No hay varias palabras de Dios. Hay una palabra de Dios. Hay una Biblia, hay una verdad absoluta y punto. Y es absolutamente autoritativa, no autoritaria, sino autoritativa. Tiene autoridad en sí misma y es singular, es única y absolutamente verdadera. Mire, leamos. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. O sea, ¿quién es aquel que puede decir? ¿No es el Dios que dice, yo creo, hago la paz y creo la adversidad? ¿No dice Dios? Es Dios. Él es el Señor en la tormenta, el que señorea sobre los cielos. Él es el que pone a los mares límites y le dice, en la arena, hasta aquí llegarás. Es Él. Él es que establece las leyes en los cielos. Hermano, hermana mía amada, Isaías 55:10. Fíjese qué lindo es poner en contexto de la Biblia los versículos que a veces conocemos de memoria, pero entenderlos en su concepto general es más admirable todavía. De por sí algunos versículos solos son lindos, bellos, preciosos, resplandecen por sí solos, pero los entendemos más profundamente cuando los vemos en el contexto de toda la Escritura. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, como ayer, gracias Señor, y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, miren todo el bien que hace la lluvia. Provee semilla para el que trabaja mediante el producto de la agricultura, ¿no? Bueno, de la misma manera, dice Dios, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. O sea que cuando la palabra de Dios sale de la boca de Dios, no es palabras al viento, palabras sueltas, palabras que simplemente se escucharon, como las palabras que cualquiera de nosotros podemos hablar. A veces hablamos tonterías. Si bien es cierto, ayer hacían una exposición muy linda las hermanas, me admiré mucho, gracias a las hermanas que expusieron ayer. Sin embargo, la Biblia dice, en las muchas palabras no falta pecado. Cuando entres a la casa de Dios, acércate más para escuchar que para hablar o para hacer las promesas del necio, porque no saben que hacen mal. Sean pocas tus palabras, dice. Sean pocas tus palabras. Con todo, decía que la habilidad de la mujer es, una de las habilidades es más hablar. Pero el hecho de que tenga esa habilidad no quiere decir que la haga más pecadora. No. Sino así como el hombre, bien expusieron, debe aprender a manejar
la superioridad de la fuerza, así la mujer debe aprender a manejar la superioridad de la cantidad de palabras. No escuché el amén. La fuerza es buena, pero para edificar, no para hacer daño. La fuerza es buena, para agarrar la pala, por ejemplo. ¿O no? Algunos tienen miedo a la pala, ¿no? Pero la palabra es buena también. Las palabras, sus palabras son más dulces que la miel. Y las palabras del sabio, dichas en quietud, oh, qué cosa buena. Son como remedio también las palabras del sabio. Son como medicina las palabras del sabio. O de la mujer sabia. La mujer sabia, ¿qué edifica? Y la necia con sus manos, la derriba. ¿Cómo se denomina esa mujer? No, la otra. Virtuosa. Bueno, está bien. Sabia es virtuosa, porque la sabiduría es una virtud. Bueno, ¿cuántas mujeres virtuosas hay acá? Las necias no levantan la mano, ¿eh? A ver. Vamos, vamos. Diga aunque sea por fe, mienta aunque sea. Bueno, me encanta esto. ¡Ay, qué bueno! Será prosperada en aquello para lo que la envié, dice la palabra. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero. No lo que tú quieres, lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Y eso me gusta, porque no depende de mí, sino depende de alguien que sabe. No depende de un torpe como yo, sino depende de uno que sí sabe. Amén. Y Él hará lo que quiera con esa palabra que envió. Jeremías 23, 29. Dice, el Señor no es mi palabra. Porque les decía, no, con la palabra de los profetas. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Como diciendo, ¿qué tienen de igual la paja y el trigo? Si son absolutamente inútiles la paja y el trigo, sí. Bueno, no es mi palabra como fuego, dice, y como martillo que quebranta la piedra. Oiga, usted debe entender esto, que la palabra del Señor no es una palabrita informativa, es martillo que quebranta la piedra y es fuego. Oiga, no es brisa, es fuego. Nada resiste el fuego. Y ninguna piedra resiste el martillo. ¿O alguna piedra resiste el martillo? ¿Cuál es la piedra más dura? A ver, alguien que sepa de piedra. Diamante. ¿Y con qué se corta el diamante? ¿Y qué más? Con el martillo. Le pegan un golpe y ¡ping! Con el martillo. No hay piedra que... ¿Qué corazón? No hay corazón. Cuando Dios envía a un corazón de piedra la palabra, no hay piedra que aguante, hermano. Así es su palabra. Entonces usted debe confiar y entender el valor y la estima de la palabra de Dios. Ese es el método de Dios. Dios tiene que hablar. Porque Él es el que salva, porque la salvación es de Jehová. La salvación de mí vendrá, dice en el Antiguo Testamento. Entonces usted debe entender esto. Es cierto, usted tiene que hacer todo lo que hace y no deje de hacer lo que hace, porque si deja de hacer lo que hace va a faltar la responsabilidad que Dios le dio. Y cuando venga la hora de la recompensa, usted ni monedas va a recibir. O sea, más vale que comience a servir a Dios si no lo estaba haciendo. Y si estaba sirviendo a Dios, hágalo con excelencia y hágalo más y comprométase más y métase más en la obra. Pero crea en el único método que hay. El método de Dios es el método de su palabra, es el método que salva almas, el método que limpia o liberta corazones, el método que sana al hombre y lo libra de su ruina, el método que edifica su iglesia. No hay otro método, hermano, que edifique iglesia. No hay alabanza, ni canto, ni teatro. Y con todo mi respeto a los artistas, con todo mi respeto a los salmistas, con todo mi respeto a los artífices de todas las obras que se hacen en el mundo para de alguna manera honrar a Dios con sus hechos. Pero sepan que ninguna de esas cosas tienen poder en sí mismo para salvar a Dios. Es Dios el único que tiene
que enviar su palabra para que sea salvo el tal o la tal. Cierro con este versículo, para que vea cómo Pablo no utilizaba mucho más. Músicos aquí. Prepárese para la mesa también. 1 Corintios 2, 3 al 5. Dice, y estuve, mire el método, si hay un método, si lo quiere ver como un método. En Corinto dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo, ¿qué pasa? Apóstol, ¿qué pasa, apóstol? Usted subió al tercer cielo. Vamos, ánimo, hermano. Usted es un apóstol de Dios. Mira el título que tiene, apóstol. Y es más, dice que subí al tercer cielo y es verdad. Porque muchos fueron al cielo, al infierno, ¿no? Y ganan un montón de plata con eso. Antes se ganaba más plata con eso, ahora ya nadie lo cree. Bueno, y él dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, ¿qué hablaba Pablo? Palabra. Te encarezco delante de Dios que prediques la palabra, le decía a Timoteo. A tiempo, fuera de tiempo, enseña, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Guárdate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Otra vez, siempre es lo mismo en el medio, el método de Dios. ¿Cuál es el método de Dios? Es que Dios tiene que soltar su palabra, la doctrina de la Biblia. Bueno, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. ¿Cuáles son las palabras persuasivas? Las que te tratan de persuadir, de enganchar. O sea, podría decir, ni mi predicación fue con métodos persuasivos. Es de traer algo que atrape la atención de la gente. Vamos a traer un cantante importante así, que se convierta, recién convertido, así que haga un buen lío, un buen recital evangélico, ¿no? Entonces van a venir más personas y se van a salvar más porque le vamos a hacer la oración de fe. Repita, recibo al Señor Jesús como Señor y Salvador, recibo, y está, ya está, salvo, anda, bautizate, listo, te vas para el cielo. ¿Vos pensás que eso anda? ¿De veras? Pero yo así fui salvo, está bien, pero ¿fuiste salvo por ese método? Yo no creo. Simplemente hiciste lo que se te mandó, pero Dios había determinado salvarte ya antes de la fundación del mundo. Por eso estás acá, hermano, no por el método que aplicaron con vos. Porque hay algunos que justifican el matrimonio en yugo desigual, pues vamos a ganar al esposo. Y cuando la Biblia dice no lo hagas, ¿yo qué voy a hacer? ¿Lo que dice la Biblia o lo que me dicen los maestros por ahí? ¿O el testimonio de tal? Pero la hermana se salvó. ¿Por qué? Porque ella era incrédula cuando el marido era creyente. No. Se salvó a pesar de la desobediencia de su marido, no gracias a su marido. Porque Dios ya había determinado antes de la fundación del mundo. Sino con demostración del Espíritu y de poder. Vea, así Pablo y así usted, un solo método va a entender que hay solamente. O le predica la palabra, si es que Dios salva, si no, no se salva nadie. Podemos llenar la iglesia de gente con muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas, pero debe entender algo. Si no se salva por la locura de la predicación, si no resplandece Él en el corazón de la persona, iluminando el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, si no lo hace Dios, la persona no se salva. Debe entender esto para dejar de fundamentarse en métodos, copiar métodos ajenos y comience a decir, Señor, usa mi vida para que muchos se salven. Usa mi vida para aplicar tu único método, el método que es la verdad, el método de la verdad absoluta de Dios, el método de la palabra de su poder, el método de la Biblia, el método de Dios, el único. A Él sea la gloria. Amén.
Repita conmigo una oración sencilla y sincera. Padre Dios, ayúdame a seguir creciendo. Anhelo conocerte más, descubrir la grandeza de tu poder y de tu palabra. Y anhelo con toda mi alma ser un instrumento como Pablo, como Apolos, aunque nada seré, pero quiero ser para tu gloria un canal de vida eterna. Por medio de mí llegue la palabra de salvación, la palabra de tu poder a los que están enfermos, perdidos, abatidos, destruidos, demolidos, para que sean sanados, librados de la ruina, edificados y salvados. Quiero participar de tu reino. Quiero anunciar tus virtudes admirables. Quiero ser un instrumento de Dios. Amén.